¿Sabías que la verdadera historia de los Reyes Magos podría ser diferente a lo que siempre te han contado? Lo que descubrirás aquí cambiará tu perspectiva. ¿Quiénes eran realmente estos hombres que atravesaron desiertos inhóspitos guiados por una misteriosa estrella? ¿Qué los motivó a embarcarse en un viaje tan peligroso y qué significado profundo esconden sus regalos de oro, incienso y mirra? En este vídeo, exploraremos el fascinante enigma de los Reyes Magos, desvelaremos el simbolismo de sus ofrendas y cómo todo esto está ligado a antiguas profecías sobre el Mesías. Prepárate para conocer las verdades más sorprendentes sobre la Navidad desde la perspectiva bíblica. Quédate hasta el final, porque lo que crees saber sobre esta historia podría estar lejos de la verdad. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los Judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Imagina un grupo de hombres enigmáticos provenientes de tierras lejanas, cargando regalos extraordinarios y siguiendo una estrella que nadie más parecía comprender. ¿Quiénes eran realmente estos viajeros que cruzaron desiertos inhóspitos, enfrentaron peligros y desafiaron incluso la autoridad del rey Herodes para encontrar a un niño recién nacido? En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, se les llama sabios, pero ¿acaso sabemos con certeza quiénes eran? La historia de estas figuras está envuelta en misterio y llena de preguntas que siguen cautivando a generaciones. Aunque la Biblia no revela sus nombres, su número exacto ni detalles sobre su origen, la tradición cristiana nos presenta a Melchor, Gaspar y Baltasar. Según esta tradición, cada uno simboliza un continente: Europa, Asia y África. Pero ¿qué motivó a estos hombres, considerados sabios y eruditos, a dejarlo todo en sus tierras para seguir una estrella? ¿Eran acaso astrónomos, astrólogos, profetas, o algo más profundo que aún no comprendemos? Acompáñanos mientras desentrañamos esta fascinante historia llena de simbolismo y significado. Algunos estudiosos sugieren que estos sabios podrían estar vinculados con antiguas profecías, como la pronunciada por Balaam en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, «Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Otros consideran que su búsqueda pudo haber sido influenciada por las enseñanzas de Daniel, quien, durante el exilio babilónico, ocupó un lugar prominente entre los sabios de su tiempo, según relata el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48. ¿Y si los Reyes Magos formaran parte de un plan divino cuidadosamente tejido siglos antes? El misterio también rodea sus posibles lugares de origen. Eran de Persia, conectados con el zoroastrismo, una fe que daba gran importancia a las señales celestiales. ¿Provenían de Arabia, una tierra famosa por su abundancia de oro, incienso y mirra? ¿O tal vez eran eruditos de Babilonia, un lugar donde las profecías judías resonaron durante generaciones? Lo único seguro es que estos hombres buscaban algo que trascendía el conocimiento humano, al Rey de los Judíos, anunciado por una estrella que pocos lograban interpretar. Pero, ¿quién o qué los guiaba realmente? ¿Qué propósito mayor daba sentido a su extraordinario viaje? La estrella que guiaba a estos sabios, conocida como la Estrella del Oriente, era mucho más que una simple luz en el firmamento. Representaba un fenómeno extraordinario, lo suficientemente poderoso como para inspirar a estos hombres a emprender un viaje lleno de desafíos y peligros. Pero surge la gran incógnita: ¿cómo sabían exactamente a dónde ir y qué esperaban encontrar? Estas preguntas nos invitan a explorar no solo la naturaleza de esta estrella, sino también el propósito profundo detrás de su misión y los significados ocultos en sus regalos. El viaje de estos sabios no fue únicamente físico, fue, sobre todo, un acto de fe. No contaban con mapas detallados ni certezas sobre lo que hallarían al final de su travesía. Imagina a hombres de gran sabiduría, quizás astrónomos o consejeros reales, dejando atrás la comodidad y seguridad de sus tierras para enfrentar desiertos implacables, montañas desafiantes y ciudades desconocidas. ¿Qué los impulsó a semejante sacrificio? Solo una fuerza poderosa podría haberlo hecho: la convicción de que estaban siendo guiados por un propósito divino que superaba su propia comprensión. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2, al llegar a Jerusalén preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido Rey de los Judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo.
Estas palabras generaron conmoción en la ciudad y despertaron la inquietud del rey Herodes. Pero ¿qué vieron realmente los sabios en el cielo que los llevó a embarcarse en un viaje tan extraordinario? ¿Cómo supieron que esa estrella marcaba el nacimiento del Mesías prometido? Durante su travesía, los sabios seguramente enfrentaron múltiples desafíos, vientos gélidos, noches heladas y el constante peligro de bandidos, algo común en las largas rutas de aquella época. Sin embargo, la estrella continuaba brillando, como una guía divina que los impulsaba a avanzar. Lo más intrigante es que nadie más parecía interpretar este fenómeno celestial con la claridad que ellos poseían. ¿Era esta estrella visible para todos, o se trataba de una manifestación especial, destinada únicamente a estos hombres de sabiduría? Al llegar a Jerusalén, el ambiente debió volverse tenso. El rey Herodes, al escuchar rumores sobre un rey de los judíos, percibió una amenaza directa a su trono. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, convocó en secreto a los sabios para interrogarles sobre la estrella y el lugar exacto del nacimiento. Pero mientras Herodes comenzaba a maquinar un siniestro plan, los sabios permanecían enfocados en un propósito mucho mayor: encontrar y adorar al verdadero Mesías. Lo que ocurrió después arroja luz sobre la naturaleza de la misteriosa estrella y la valentía inquebrantable de estos hombres. ¿Quiénes eran realmente estos sabios que se atrevieron a desafiar no solo los peligros del camino, sino también a un rey poderoso como Herodes? ¿Qué les esperaba al seguir esa luz hasta Belén? Sus acciones no solo cambiaron sus vidas, sino que también marcaron un momento crucial en la historia, dejando abierta la pregunta: ¿qué era la estrella del Oriente, esa guía celestial que transformó el destino de la humanidad? La estrella del Oriente, conocida también como la estrella de Belén, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia navideña. ¿Qué era exactamente esta estrella que guió a los sabios? ¿Podría tratarse de un fenómeno astronómico extraordinario, o quizá de algo mucho más profundo, una manifestación directa de la gloria divina? El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 9, nos ofrece una pista crucial. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Cómo podría un cuerpo celeste detenerse de manera tan precisa? Aquí, el relato adquiere un matiz sobrenatural. Aunque hay teorías científicas que intentan explicar este fenómeno, ninguna logra abarcar toda su singularidad. Algunos sugieren que podría haber sido una conjunción planetaria, como el encuentro de Júpiter y Saturno, que habría producido un brillo notable en el cielo. Otros consideran la posibilidad de un cometa, una supernova o algún evento astronómico único. Sin embargo, la descripción bíblica de esta estrella supera los límites de las explicaciones científicas convencionales. La teoría de que la estrella fue una manifestación divina se refuerza al observar su comportamiento. Su movimiento y propósito recuerdan a la columna de fuego que guió al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, tal como se relata en Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. La estrella de los sabios no solo iluminó el camino, sino que los guió con precisión hasta detenerse sobre el lugar exacto donde se encontraba Jesús. Esto sugiere que no era un fenómeno natural común, sino una poderosa demostración de la dirección y el poder de Dios, diseñada específicamente para cumplir un propósito divino. ¿Por qué solo los sabios lograron interpretar el mensaje de esta estrella? Aunque no eran judíos, poseían un profundo conocimiento de antiguas profecías. La profecía mencionada en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, habla de una estrella que surgiría de Jacob y la influencia de Daniel en Babilonia, como se describe en el capítulo 9, versículos 25 y 26, pudo haber dejado un legado que preparó a estos hombres para reconocer las señales celestiales. No estaban siguiendo únicamente una estrella, sino una confirmación de que el Rey prometido había llegado al mundo. Aquella estrella era mucho más que una simple luz en el cielo nocturno. Representaba la luz de Cristo, destinada a brillar en la oscuridad del mundo, trayendo esperanza y redención. Los sabios comprendieron este simbolismo y respondieron con obediencia y adoración genuinas. Sin embargo, su travesía no había concluido. Aún les esperaba el encuentro con el niño y el momento de entregar los regalos proféticos que portarían consigo, cada uno cargado de un significado profundo y celestial.
Al llegar al lugar donde se encontraba Jesús, los sabios no solo se postraron en adoración, sino que también ofrecieron regalos cargados de un profundo simbolismo espiritual y profético. Según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11, presentaron oro, incienso y mirra. A primera vista, estos presentes podrían parecer simples ofrendas valiosas, pero un análisis más profundo revela significados poderosos sobre la identidad y misión de Jesús. El oro, entregado por Melchor, iba más allá de su valor material. Este metal precioso ha sido símbolo de realeza a lo largo de la historia, utilizado para honrar a los reyes más grandes. Su presencia en este acto señala que Jesús no era solo un bebé humilde en un pesebre, sino el Rey de Reyes, el gobernante eterno. Esto cumple las palabras del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Este regalo proclamaba su naturaleza real y su autoridad celestial. El incienso, ofrecido por Gaspar, tenía un propósito sagrado en los rituales del templo, donde se usaba en las ofrendas a Dios, como se describe en Éxodo, capítulo 30, versículos 34 al 36. Este regalo simbolizaba la divinidad de Jesús y su papel como sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Al ofrecer incienso, los sabios reconocían que el niño frente a ellos era más que humano, era el Hijo de Dios, el Salvador enviado para reconciliar al mundo con el Padre. La mirra, entregada por Baltasar, es tal vez el obsequio más enigmático y conmovedor. Esta resina, utilizada tanto como perfume como en los procesos de embalsamamiento, prefiguraba el sufrimiento y la muerte que Jesús enfrentaría. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, ya se había profetizado que el Mesías sería traspasado por nuestras transgresiones, y que por sus heridas fuimos sanados. La mirra apuntaba hacia su sacrificio final en la cruz, la culminación de su misión redentora en la tierra. Cada uno de estos regalos, cuidadosamente seleccionado, proclamaba una verdad esencial sobre el niño al que adoraban, Rey, Dios y Salvador. Cada uno de los regalos entregados por los sabios tenía un profundo significado espiritual y profético. Era como si, incluso sin comprender plenamente el alcance de su acto, estuvieran anunciando el papel integral de Jesús, Rey, Dios y Redentor. El oro representaba su realeza, el incienso simbolizaba su divinidad y la mirra apuntaba hacia su sacrificio redentor. Pero surge una pregunta intrigante: ¿qué representaban estos regalos para los mismos sabios? ¿Llegaron a comprender la magnitud de lo que ofrecían, o estaban siendo guiados por una sabiduría divina que iba más allá de su entendimiento humano? Mientras reflexionamos sobre esto, la tensión en la historia no deja de aumentar. El peligro acechaba en el trasfondo, ya que Herodes continuaba conspirando en secreto para proteger su trono. ¿Cómo enfrentarían los sabios esta amenaza inminente? Sus acciones no solo revelan valentía, sino también la guía de un propósito celestial mayor. Mientras los sabios se postraban en adoración ante Jesús, una oscura amenaza se cernía sobre ellos y sobre el recién nacido. Herodes, el rey nombrado por Roma, no era conocido por su devoción ni justicia, sino por su ambición despiadada y su paranoia constante. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos, como se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 2, Herodes se sintió profundamente perturbado. Su obsesión por mantener el poder lo llevaba a eliminar cualquier posible amenaza a su autoridad, sin importar el costo. En un intento de controlar la situación, Herodes actuó rápidamente. Convocó a los sabios en secreto para interrogarlos sobre la estrella y sobre el momento exacto del nacimiento del niño, como se describe en Mateo, capítulo 2, versículos 7 y 8. Fingiendo un interés espiritual, les aseguró que también deseaba adorar al niño, pero en realidad planeaba utilizar esta información para localizar al Mesías y eliminarlo. Su falsa piedad escondía intenciones macabras. El sincero deseo de los sabios de encontrar al Salvador estaba siendo manipulado por Herodes para servir a su plan cruel. Sin embargo, los sabios, advertidos en sueños de las verdaderas intenciones del rey, decidieron no regresar a informarle. Enfurecido por la desobediencia de los sabios y temiendo haber perdido su oportunidad, Herodes reveló su verdadera naturaleza. Ordenó la terrible matanza de los inocentes,
Un acto brutal que decretaba la muerte de todos los niños varones menores de 2 años en Belén, como se relata en Mateo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Este acto atroz cumplió la profecía de Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Se oye una voz en Ramá, lamento y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. La crueldad de Herodes quedó grabada en la historia, pero incluso en medio de esta tragedia, el propósito divino detrás del nacimiento de Jesús continuaba desarrollándose, protegido por la guía celestial que había llevado a los sabios hasta él. La figura de Herodes en esta historia encarna el enfrentamiento eterno entre los poderes terrenales y el reino de Dios. El nacimiento de Jesús no solo marcó el inicio de una nueva era, sino que también desafió a las fuerzas de la oscuridad y a los gobernantes que usaban la tiranía para conservar su autoridad. Sin embargo, incluso en medio de conspiraciones y sufrimiento, la mano protectora de Dios guiaba la historia hacia el cumplimiento de sus promesas eternas. Los sabios, tras haber adorado al niño, fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes, como narra Mateo en el capítulo 2, versículo 12. Esta advertencia divina no solo los salvó de ser cómplices involuntarios del siniestro plan de Herodes, sino que también fue el inicio de una serie de intervenciones celestiales destinadas a proteger al Mesías. Imaginemos por un momento lo que debieron sentir los sabios al darse cuenta de que su búsqueda espiritual los había colocado en el centro de una peligrosa conspiración. Su papel en la historia trascendió lo esperado, mostrándonos cómo Dios puede usar incluso a extranjeros para cumplir sus propósitos. Pero, ¿qué sucedió con la familia de Jesús ante esta amenaza? María y José, enfrentados a una situación tan alarmante, también experimentaron la dirección divina. Un ángel se apareció a José en un sueño con un mensaje urgente, como se relata en Mateo, capítulo 2, versículo 13, «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Sin dudarlo, José obedeció. En la quietud de la noche, María y el pequeño Jesús emprendieron un viaje hacia Egipto, un lugar que, paradójicamente, había sido símbolo tanto de esclavitud como de liberación para el pueblo de Israel. Ahora, se convertiría en un refugio para el rey de los judíos. Esta huida no fue un hecho fortuito, sino parte del plan soberano de Dios, diseñado desde tiempos antiguos. La profecía en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, lo confirma: «De Egipto llamé a mi hijo». Cada detalle de esta historia parecía estar orquestado para revelar que Jesús era, sin lugar a duda, el Mesías prometido. Incluso la amenaza mortal de Herodes encajaba en el propósito divino, demostrando que, a pesar de las fuerzas del mal, la misión redentora de Jesús estaba bajo la vigilancia perfecta del Padre. Esta narrativa, llena de peligros, fe y obediencia, nos recuerda que los planes de Dios no pueden ser frustrados, y que incluso las circunstancias más oscuras son parte de su diseño para traer luz y salvación al mundo. Mientras Herodes desataba su despiadada orden en Belén, Dios ya había dispuesto cada paso para proteger al Mesías. Los sueños de advertencia, la obediencia de los sabios y la huida a Egipto no fueron casualidades, sino parte de un plan divino perfectamente sincronizado. Esta historia es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la providencia de Dios está actuando, cuidando a aquellos que están bajo su protección. Pero esta narrativa no concluye allí. La estancia de Jesús en Egipto y su eventual regreso a Israel fueron solo el inicio de un camino que transformaría para siempre la historia de la humanidad. La intervención divina no solo garantizó la seguridad del niño, sino que también preparó el terreno para el cumplimiento de su misión redentora. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. En medio de los desafíos que enfrentamos, ¿podemos reconocer cómo Dios está guiando nuestros pasos? Al igual que con Jesús y su familia, su cuidado nunca nos abandona, y cada obstáculo puede ser parte de un propósito mayor que aún no alcanzamos a comprender. Después de explorar el fascinante viaje de los Reyes Magos, es inevitable ver la Navidad con nuevos ojos. Su historia nos enseña que Dios se revela de formas inesperadas, incluso a quienes no pertenecían al pueblo de Israel. Ahora te pregunto, si Dios te llamara a algo tan extraordinario como seguir una estrella, ¿tendrías la valentía de dejarlo todo, como lo hicieron estos sabios, para buscar la verdad?
Si este vídeo te ofreció una nueva perspectiva, me encantaría saber qué parte te impactó más. ¿Fue el profundo significado de los regalos, la misteriosa estrella o quizás la valentía de estos hombres al responder al llamado divino? Déjame tu opinión en los comentarios. Y mientras reflexionas, te invito a pensar, ¿de qué manera podría estar guiándote Dios en este momento de tu vida? Si deseas seguir profundizando en las historias de la Biblia y encontrar nuevas revelaciones que transformen tu manera de ver la palabra, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo contenido. Comparte este vídeo con alguien que necesite descubrir el verdadero significado de la Navidad. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando temas que alimentan el alma y transforman vidas.